ya de manera oficial de prohibición de alimentos chatarra en escuelas de nuestro país. Saludamos y agradecemos por su tiempo a Gustavo Luna. Él es doctor en Cultura de Derechos Humanos, especialista en Educación y Convivencia Escolar y Cultura de Paz, ganador nacional en México de la 4ª edición del Premio Iberoamericano de Derechos Humanos, otorgado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Fundación SM en el año 2021 y representante internacional en el 2022 en Santiago de Chile. También es docente, ponente y tallerista a nivel nacional e internacional. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo esta noche. Pues después de algún tiempo, de algunas semanas, meses incluso de preparación en planteles educativos, ya las autoridades educativas pues habían alertado, capacitado a algunos centros educativos. Finalmente, ¿cómo se vivió, Gustavo? ¿Cómo lo viviste tú? Que formas parte también de los sistemas escolarizados de nuestro país, y cómo lo vivieron alumnas, alumnos y familias. Tienes cerrado tu micrófono, Gustavo. Hola, ¿cómo están? Muy Ahora sí. buenas Bien, noches qué a gusto todas y saludarte, todos. Gustavo. Un gusto saludarles. Igual, muchas gracias por la invitación. Creo que la Ciudad de México, y estoy muy convencido, lo vivió de manera diferente a otras entidades de la República. Es importante mencionar que desde el año 2019, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México ya había lanzado una circular a todos los planteles educativos de la ciudad, en donde hacía esta prohibición de alimentos conocidos como chatarra, ¿no? Con excesivo cantidad de azúcares, sin un valor nutrimental adecuado, grasas saturadas. Entonces, al menos en la Ciudad de México, este es un trabajo que ya se venía haciendo desde al menos 5 o 6 años a la fecha. No estaba como tal determinado como parte de un acuerdo secretarial, como parte de una ley, como está haciendo en este momento, pero sí fue un trabajo continuo. Hay algo que es una claridad y que va a ser lo más difícil afrontar. En México somos conocidos por nuestro tipo de comida. La cultura mexicana, los tipos de alimentos que tenemos en casa, sabemos, ¿no? De manera coloquial, llegamos y mamá nos trae y nos sirve no solamente hasta donde nos saciemos, sino es comer, 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 comer. Y es ahí donde implica el verdadero reto para las escuelas, la parte de la cultura, la parte de cómo desde el hogar vienen estas costumbres de la alimentación y que obviamente las escuelas van a tener un marco normativo por el cual van a expedir alimentos, pero la parte cultural es lo que considero y lo que les puedo decir que es el principal reto a vencer. Porque En además, escuelas ya Gustavo, perdón que muy te marcado, interrumpa, sí, pero sí. precisamente además, pues bueno, el cambio de paradigma implica pues meternos a lo que para muchas familias son usos y costumbres de lo que se come, lo que se desayuna, lo que se cena. Y en muchas otras, además, independientemente de qué es lo que ha pasado a lo largo de los años, es para lo que alcanza el bolsillo. Sería fantástico, sí, efectivamente, que todas las familias tengan posibilidad de mandarle a sus hijos uvas verdes con queso fresco o fresas con requesón, pero ni remotamente un kilogramo de fresas cuesta lo mismo que una torta de tamal. Y ojo, también, una torta de tamal bien balanceada, pues puede ser, ¿por qué satanizarlo? Un alimento nutritivo y perfecto para tener energía y sobrevivir al día a día. Así es, mira, algo que en estos últimos años, que te digo que ha estado como esta circular vigente en la Ciudad de México, he tenido la oportunidad de hacer colaboraciones o de llamar a personal de la salud para que vaya a la escuela, ¿no? En donde he trabajado, a hacer esta capacitación para docentes o madres y padres de familia. Y algo que determinan muy claro es que el peligro o lo que podemos mencionar como el veneno está en la dosis, no está tanto en el alimento. Claro. Y es algo que también va a ser muy complicado quitar de un día a otro. Es Sí. los usos y costumbres como refieres, pero la dinámica en la que sabemos combinar los alimentos.
la dinámica en la que podemos hacer menús saludables. En las escuelas de la Ciudad de México principalmente están lineamientos desde hace mucho tiempo, cuando existían las escuelas de tiempo completo, cómo tenían que funcionar los comedores escolares, cómo tenían que ser los menús de las comidas que se daban en las escuelas. Sin embargo, pues al ser una situación, por decirlo así, abierta, pues cada quien hacía el trabajo como mejor le pareciera. Que precisamente... Pero quitar esta nueva forma de comer, ese es el reto, ¿no? O sea, no sabemos comer y esa es una realidad, claro. No sabemos comer. Que precisamente ese es el objetivo, según lo han dicho las autoridades educativas de este programa, que principalmente estudiantes puedan tener decisiones informadas de qué alimentos elegir, y a lo mejor en vez de, pues, irse por la opción de un pastelillo con 3 sellos frontales, a lo mejor llevar un mollete desde casa, ¿no? Un bolillo con frijoles y con queso, que podría ser una opción de un menú saludable. Y bueno, pues ya está en vigor esta medida. Habrá multas para escuelas que no acaten la medida, pero aún pues hay muchas dudas, por lo menos desde lo que se ve en redes sociales por padres de familia. Es una, pues, ¿qué pasará a las afueras de las escuelas? Que sabemos existe el comercio informal, que no siempre tiene las mejores opciones o las más saludables para los alumnos. Algunos critican, bueno, pues ¿de qué sirve que en la cooperativa de la escuela les vendan un alimento saludable o una opción saludable si afuera de la escuela tienen disponibles las opciones que no son saludables? Y tampoco es chamba de ustedes, Gustavo, directores, andar persiguiendo de quién se pone a vender afuera de la escuela y que vende. O sea, no es una tarea de la dirección ni de la comunidad escolar. Y la otra, lo que llevan los alumnos en las loncheras. No está tampoco en manos o en poder o en la decisión de las autoridades educativas. Eso es propio de las familias mexicanas. ¿Qué es lo que ponen en una lonchera para los estudiantes? Es que todo esto es una situación estructural, como bien lo menciona Alejandro. Tiene que ver con una parte económica, tiene que ver con una parte de que ya es muy difícil que al menos en la ciudad haya madres o padres que se dediquen únicamente a la casa. Son madres o padres trabajadores que requieren una practicidad, que se requieren trasladar largos espacios o largas distancias, y entonces no hay tiempo para preparar un menú, no hay tiempo para que incluso los propios alimentos que pueden llevar en su lonchera no se echen a perder. Claro. Hay varias cosas que se tienen que tomar en cuenta. Aquí lo importante y lo que yo plantearía como lo número 1 es entender que no sabemos comer y que necesitamos desaprender lo que consideramos como saludable, porque vienen a nuestra mente hojas de lechuga, llegan a nuestra mente jitomate rebanado, ¿no? O sea, pensamos alimentación saludable, sana, y llega a nuestra mente eso. No, o sea, todo aquel alimento que tenga un valor nutricional balanceado puede ser, o sea, no es satanizar tipos de alimentos, simplemente en qué medida o en qué raciones o en qué porciones lo consumes. Pero tiene que ver con hábitos alimenticios, con la familia, con la estructura, con la parte económica, con los tiempos, con las distancias. Es complicado, en verdad es complicado, pero bueno, esta norma o esta ley implica de primer momento como tal que en la escuela se dejen de promover y de vender este tipo de productos. Ahora, ¿no? ayer escuchaba, Gustavo, a una directora y me decía, yo le preguntaba, pero es que es anticonstitucional, es que va fuera de toda lógica. Yo creía estar enterado de en qué consistía esta medida, pero ella decía, tenemos que revisar las loncheras de los estudiantes y si, por ejemplo, llega un estudiante con una rebanada de pizza, quitársela. O sea, confírmame que esto no es cierto, pero ¿cuál es el nivel de comunicación y de falta de ella que la directora de una escuela tiene esta idea que hoy iba a arrancar la jornada con esa dinámica? Llegamos muchas veces a extremos y creo que es lo que no se debe de caer. Imagínate, Alejandro, si no puedes revisar las mochilas para ver si no tienen armas o sustancias u objetos prohibidos. Sí. O sea, el programa si Mochila Segura que está prohibido. inconstitucional, dijo la Suprema Corte.
Imagínate cómo vamos a tener esta autorización para estar revisando loncheras para llevar qué llevan de comer, ¿no? Sí, O sea, imposible. creo que es caer en esa parte extremista. No se nos tiene que olvidar que la escuela como tal es una institución educativa que tiene como principal propósito el aprendizaje. Hay cosas que no vamos a cambiar, que no va a ser posible que la escuela de un día para otro quite o elimine. ¿Qué es lo que sí tendríamos que hacer? Checar esta reflexión con nuestros estudiantes, con nuestras familias, sobre otras formas de alimentarnos. Eso sí nos puede corresponder como institución educativa, ¿no? Decir, por ejemplo, ahorita que se acerca el Día del Niño y prácticamente no vemos la posibilidad de no festejar Sin dulces. sin la comida, sin los dulces, ¿Y sin qué va el a pasar en los pastel. cumpleaños, Gustavo? A ver, porque también, O sea, ¿por qué vamos a satanizar un pastel cuando es un alimento para un momento especial? Y que a quizás ver, un niño esperó Alejandro, 365 días. ni digas eso, porque yo te puedo decir que en estos 7 años que llevo como director, tengo prohibidos los pasteles en las escuelas. Tú no, Pues, Precisa- puedes llevar una opción saludable como una gelatina. pero es Pero por el festejo, por el pastel. exactamente, como dice, ¿cómo llevas ¿Cómo la opción sustituirlo? saludable? O sea, ¿cómo lo sustituyes? Y es aquí donde entra la creatividad, no solamente de la escuela, sino principalmente de las familias. ¿Cómo, o sea, estamos tan arraigados que sin pastel no hay celebración, que todo el año, aquí hay algo bien importante que ustedes mencionaron, no son situaciones ocasionales. A nivel mundial, somos el primer país en obesidad infantil. Sí, sí, el Y problema a es cenar nivel, todos los días el pastel. exactamente. Y en obesidad adulta somos el segundo lugar a nivel mundial. Y eso implica que no es ocasional, que no nada más de vez en cuando comemos, sino que somos una cultura de celebración que para todo le metemos comida. Enero roscas, febrero tamales, marzo y mayo, Día del Niño, lo de los dulces, mayo Día el de Día de las las Mamás, Madres. Día de los Papás, y todos estamos comiendo, 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 comiendo. Aquí la cosa es cómo hacemos conciencia y reflexión de sustitución de alimentación saludable. Yo les decía, no pueden llevar pasteles, o sea, pasteles definitivamente no, pero queremos celebrar, queremos hacer una actividad de convivencia, una gelatina con fruta Pocas. natural. ¿Qué les parece? Ahora, con porciones adecuadas, porque también estamos acostumbrados a comernos hasta donde yo ya no pueda. Sí, o Hay la piñata porciones. rellena de palanquetas y amarantos. Sí, sí, sí. O ver qué otras cosas les pueden ser atractivas para los niños. Esto, reitero, es muy complejo porque estamos hablando de una parte cultural, más allá de una situación de hábitos, sino es una parte cultural que como la sociedad mexicana vemos a la comida. Y no es tan fácil, pero bueno, necesitamos mucha información, necesitamos ver como escuela, como maestras, maestros, como directivos, hasta dónde es nuestro límite, porque también tenemos un límite. Claro. Y eso es muy importante que Y- como escuela sepamos cuál es. Y Y las- tampoco se... Perdón, Claro, adelante. sí, y las familias también tenemos un límite. Las niñas y los niños no son responsables si no tienen la capacidad para elegir sus propios alimentos, comprarlos, prepararlos. Y bueno, pues el límite de las personas adultas es el derecho a la salud de niñas y niños que seguramente aprenderán antes que nosotros en los planteles educativos e incluso ellos y ellas nos darán opciones de menús infantiles saludables que podamos mandar de lunch. Y de nada Sí, es servirá porque- si ustedes hacen el esfuerzo, Gustavo, si en casa no cambiamos, como tú dices. O sea, si Mira, seguimos... aquí hay algo bien importante y es eso lo que como sociedad debemos estructurar y saber. Cada uno cumple una función. Nosotros como escuela, ustedes como medios de comunicación, las familias como familias, incluso los niños, las niñas, los adolescentes tienen una función. Si cada uno de nosotros hacemos lo que nos toca, el cambio sería diferente. ¿Cuál es el problema? Que si la escuela hace algo, pero la familia no, pero o si tal vez en los medios se promueve mucho tipo de alimento, o si las niñas, los niños no saben tomar decisiones, eso va complejizando que hay un verdadero cambio. Que cada quien haga lo que nos toca es muy difícil también. Entonces, aquí es un trabajo colaborativo, es hacer conciencia de que para ver un cambio necesitamos todas y todos hacer lo que nos corresponde. Y si no, puede haber un cambio, pero no el que quisiéramos alcanzar. Y si no hay multas para las escuelas que sigan ofreciendo alimentos chatarras en planteles Oye, Al final de Gustavo. cuentas, Ajá. Sí. Estás muy cerca de No, sí. nosotros. Entonces, si nos invitaras, ¿qué sería lo que nos recomendarías comer de la cooperativa de tu escuela?
Antójanos, por Mira, favor. ya no estoy en esa escuela en este momento, Ok, pero te voy a decir que vendíamos ahí todos los días. a ver. Taquitos de guisado. Ajá. ¿Sí? Siempre había taquitos de guisado, habían 3, 4 Tortilla guisados. fresca, tortilla Que recién. era tortilla de maíz, una tortilla, y era arrocito o frijoles y 3 guisados, ¿no? Picadillo, tinga de pollo, bistec, alambre, ¿no? O sea, 3 guisaditos. Eso era uno. Vendíamos postres, pero eran gelatinas o eran fruta picada con salecita y limón, las jicaletas, las naranjas, sandías, ¿no? O sea, con chilito piquín. Palomitas naturales, churritos que eran las frituras de ajonjolí, cacahuate sin sal, cacahuate normal, agua natural y agua infusionada con jamaica o limón, eso también, Pues oye muy dulces bien. tradicionales mexicanos. La Se verdad, oye es muy que, la bien. verdad es que si le buscas, sí hay opciones. Yo soy mamá, O sea, tengo un hay hijo y posibilidades. todas las mañanas preparo la lonchera. Incluso él es el que me dice, mamá, esto no porque tiene sellos. La verdad es que es una cuestión de hábitos, de prepararse, de tomarse el tiempo de tener a la disposición en casa siempre con cosas, opciones saludables, jicamitas picadas, zanahorias de las que ya venden, incluso hasta en paquetito y mandas ahí el paquetito y opciones saludables hay, solamente pues hay que tener conciencia y hay que dedicarle un tiempo a generar estas acciones cotidianas que finalmente pues concluyen con un cambio, ¿no? Algo que debemos de tener claro es que todo cambio implica un poco más de esfuerzo y un Y un poco más de proceso. tiempo. Claro. Entonces, claro que es más fácil llegar a la escuela, ir a la tienda y comprarle un paquetito de cualquier cosa. Eso es lo más rápido y lo más fácil, no siempre lo más barato, Sí, pero sí. sí lo más fácil y lo más rápido. Pero sí también El decías hace un rato que es reto- muy cierto. Hay familias pues que tienen que hacerse el lunch de 5 o de 4, llegar al trabajo desde las 5 de la mañana, desplazarse 2 horas. Hay familias a las que les cuesta muchísimo trabajo una dinámica así. Quizás como sociedad, como familias, pues podríamos cooperar, ¿no? Si el compañero de mi hijo tiene problema, oye, pues yo con mucho O gusto saber te que- ayudo a hacer el lunch y... O saber que en la escuela siempre va a haber A una ver, opción saludable. Pues muchísimas gracias por esta reflexión, Gustavo Luna López. Es un gusto conversar contigo. Seguramente, pues, hablaremos en otra oportunidad. Muchas gracias y muy buenas noches. Con todo gusto, muchas gracias, hasta luego. Saludos, muchísimas gracias. Saludos. Bueno, pues con esto llegamos al final. Ahí nos deja la tarea para la semana para preparar el lunch. ¿Por qué no comparte con nosotros a través de las redes de Unife cuál es su opción de menús? Queremos, eso puede ser muy interesante, pues ayudarnos en la comunidad de Unife, pues para construir los menús para estas nuevas dinámicas Mañana sociales. les esperamos con estas respuestas. Gracias por habernos Gracias. acompañado. Muchas Esperamos gracias. mañana, 8 de la noche.